La programación que se va a desarrollar durante estos meses hasta diciembre de este año. Y hacemos la presentación de la programación así precisamente porque las circunstancias del coronavirus lo ha cambiado todo y tenemos también que adaptarnos a las posibles modificaciones que se pudieran derivar de aquí en adelante por modificaciones de la normativa por parte del Gobierno de Canarias o por las autoridades del Estado en su caso. Y por eso queremos ser precavidos y lanzar la programación hasta diciembre. Como me ha indicado nuestro director artístico José Luis Rivero, ha sido un trabajo de colaboración con el sector cultural canario, nacional, y lo que se ha pretendido en esta ocasión es que tenga canario en esta programación. En total vamos a ofrecer 65 funciones de 61 espectáculos de música, danza, teatro y ópera. Y vamos a distinguir aquí a la hora de la presentación el bloque de la programación de la música, de las artes escénicas y de la ópera. Es verdad que aquí el coronavirus lo ha cambiado todo, ha cambiado la programación, ha cambiado las reglas del juego, ha cambiado las medidas de seguridad. Nos hemos certificado con AENOR aquí en Auditorio, hemos sido el primer auditorio que se ha certificado aquí en España, con que da una importante y fundamental garantía de seguridad sanitaria tanto para los trabajadores como para el público en general que puede disfrutar del arte y de la cultura en estas maravillosas instalaciones. Y este trabajo de colaboración se ha extendido también con todos los municipios. José Luis nos va a explicar también cómo no solo tenemos la actividad que se va a desarrollar dentro de este lugar maravilloso, sino también fuera de esta sede del auditorio, en todo lo largo y ancho de la isla. En primer lugar, pues brevemente indicarles que, bueno, se intenta que las obras sean reducidas en la duración. La media van a ser 60-70 minutos, se intenta que la mayoría no tengan descanso y solo en aquellos casos en que no es posible se establecerá un régimen de descanso donde se configurará un sistema ordenado de entrada y salida dentro de las salas del auditorio. Con respecto a la programación, pues les hablaremos de la música en el auditorio en primer lugar, aunque nuestro director artístico será el que se extienda al respecto. Recuerden que vamos a tener el Festival de Canarias Jazz and Más, que lo vamos a tener en agosto, que vamos a tener música clásica, que nos explicará el director artístico en concreto los conciertos que vamos a poder disfrutar durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que vamos a tener, recuerden, FIMUSITE, el espectáculo durante los días 25 y 26 de septiembre, que ya fue presentado en su momento, denominado Somos la Resistencia, y inspirado en los capítulos de La Casa de Papel, de La Casa de Papel. En materia de ópera, pues vamos a tener también actividad de ópera que nos va a detallar José Luis durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Queremos apuntar también sobre la materia educativa, aunque no es objeto de esta presentación porque requerirá una presentación más detallada, exhaustiva y aparte, que no realizaremos en el día de hoy. Sí quiero recordarles que el auditorio sigue trabajando por la educación y la cultura, por el vínculo de la cultura con la educación. Vamos a trabajar con las actividades en las escuelas, siempre en plena coordinación con los sistemas, protocolos y normativos establecidas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y vamos a seguir desarrollando los proyectos educativos y culturales o educativo-culturales que en el auditorio se venían desarrollando, tales como la danza en comunidad o el coro juvenil.
También les hablaremos de las artes escénicas en el auditorio, que se desarrollarán en el mes de septiembre, del proyecto Tenerife Artes Escénicas y Música, que contará con 217 funciones de teatro, danza, circo, música y artes en la calle. Les hablaremos también del proyecto de danza en el auditorio con el Festival de Artes en Movimiento denominado FAM, que se desarrollará en octubre. Y bueno, y no quiero tampoco ser demasiado pesada y dejo la labor fundamental a nuestro querido director artístico José Luis Rivero, que nos explicará la presentación que tenemos preparado en el día de hoy. Muchísimas gracias, consejera. Buenos días y buenos días a todas y a todos. Pues efectivamente, tal y como ha dicho la consejera, realmente ha sido un trabajo, además, que ha continuado esta época de confinamiento en el que hemos estado produciendo y hemos seguido haciendo mucha actividad online y que ahora vamos a hacer de forma presencial, al menos en la mayor parte, porque al final nosotros trabajamos con las artes en vivo. Fundamental ese contacto entre los públicos y los artistas que están en el escenario. Pues tal y como decía la consejera, tenemos 3 bloques fundamentales en los que organizamos la programación. Bloque de música, bloque de artes escénicas y un bloque de ópera, que es un mixto realmente entre música y artes escénicas. En el bloque de música, bueno, empezamos con uno de nuestros ciclos ya señeros. Todo lo que hace referencia, llamamos jazz, pero en realidad es todo lo que hace referencia a las músicas, sobre todo contemporáneas, siglo XX y XXI, y que tiene que ver con otras sonoridades distintas a la del canon clásico, que está en otros ciclos, y por supuesto en el sinfonismo, del que se ocupa la orquesta sinfónica. Y como efectivamente nos anunció ya la consejera, arrancamos ya esta primera semana de agosto con el Festival de Jazz de Canarias, el que conocemos todos como Festival Canarias Jazz y Más, Festival de Canarias de Jazz. Tendremos actuaciones tanto en sala de cámara, en concreto una, Sumra, que es una programación que ya teníamos para marzo, porque además es una programación que toca sobre la línea transversal de la mujer. Hay muchas mujeres compositoras en jazz, va a dar cuenta, y el resto de conciertos, Julien Tassin, Next Ape, la Orquesta de Jazz del Atlántico, Two for the Road, Few Colors y Quique Perdomo Sexteto, compuestos básicamente por músicos canarios y también músicos europeos. Es una mezcla grande la que nos hace el festival, y que van a actuar en la plaza. Es el jazz en la plaza, que ocurrirá los días 6, 7 y 8. 6 en sala de cámara, 7 y 8 en la plaza trasera del auditorio. Continuaremos también dentro de estas músicas más contemporáneas con una mezcla entre los ritmos tradicionales del fado portugués, representado por una de sus máximas exponentes, que es Lina, con Raúl Refri, pues uno de los grandes productores musicales de nuestro país, que ha sacado pues a grandes artistas, desde mis preferidos como pueden ser Sonic Youth, pero también a Rosalía, por ejemplo. Es uno de los grandes productores que va a mezclar los ritmos contemporáneos, la música electrónica con la tradición del fado. Es una mezcla fantástica. Va a tener solo esos 2 conciertos, uno en el Festival de Música Sacra de Madrid y en nuestro auditorio. Continuaremos con uno de también nuestros habituales, en este caso un traslado que hacemos a esta época, desde la primavera, que es la muestra del jazz canario, el Canarias Jazz Showroom, que hacemos en la sala de cámara, en este caso, los días 9 y 10 de octubre, con esos 3 grandes grupos, Carmela Bisone, Ima Siguen y el Swing Fest, una orquesta de swing. Como ven, son formatos pequeños en algunos casos, pero también vamos migrando hacia los formatos grandes para en todos los ciclos tener la dualidad. Es una de las constantes que hemos mantenido también en esta programación, poder alternar los grandes formatos con formatos reducidos, lo que no implica reducir las obras, implica versionar o implica adecuar a esos nuevos formatos más pequeños.
Presentamos uno de los discos que para mí ha sido este año una revelación, el cuarteto de Alexis Alonso, formado por músicos de todas las islas. Vemos al propio Alexis Alonso de Gran Canaria, Osiro en el cello de Tenerife, y presentan este disco que ya digo, es una revelación de la discografía canaria de este año y que ha tenido muy poco recorrido, pues por las circunstancias, evidentemente. Y terminaremos en todo lo, como bien dijo también la consejera, tenemos una gran base local a la que se suma una capa nacional y siempre en todos, absolutamente todos los ciclos, una pequeña capa internacional, en este caso son pinceladas, siguiendo nuestra vocación habitual, que es lo que toca. Será Hurricane, que estará en gira por Europa y que nos va a hacer un concierto a piano solo de sus temas para jazz. Pasamos al ciclo de cámara. Quizás se presenta como una novedad en el dossier de prensa. Es verdad que la música de cámara pues, tiene total presencia en nuestro auditorio desde su inauguración, pero también hemos conformado en este caso, o hemos querido dar una historia de la música de cámara a través de la instrumentación, de los diversos instrumentos para este ciclo de cámara. Y en gran parte para interpretaciones históricas, es decir, estilísticamente situadas en el contexto en que fueron creadas, con instrumentos también de la época. Hay muchísimos músicos canarios, muchísimos, que han salido fuera para formarse en esta materia específica de la interpretación histórica y que hemos podido recuperar para conformar este ciclo que está muy entreverado con muchos músicos en su gran mayoría canarios, en algunos casos acompañados también por alguna formación nacional, lo veremos ahora, pero en su gran mayoría canarios que están haciendo esta tipología de música y que sin duda también para los amantes de los repertorios más clásicos son muy formativas, porque lo veremos ahora, vamos a tener formaciones que en cualquier caso apoyen también a otros ciclos y otros repertorios, como son los repertorios líricos. Es el caso del primer concierto que haremos con la Orquesta Barroca, una orquesta que tiene presencia habitual en el auditorio, con ese concierto al Capone, con obras de Händel, Vivaldi y Ariosti, y vamos a hacer un elogio, en cualquier caso, a los contratenores. Van a ser arias de los siglos XVII y muy principios del XVIII, arias más complejas para voces más complejas y en este caso para contratenor, de ahí ese título que le hemos puesto al propio ciclo, al propio concierto. Continuaremos con este ensamble también de nueva formación en Canarias, formado por músicos canarios que estaban en el exterior. Vamos a abordar en dos conciertos obras de Haydn, Brunetti, Romberg, Mozart, Hummel y Krömer. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que también veremos a lo largo en esta primera etapa es que el 17 de diciembre, como pues, muchos de ustedes saben, se cumple el 250 aniversario de Beethoven. Las celebraciones eran en el año 20, si bien es verdad que nace a finales del año, y nosotros vamos a continuarlo en esta temporada, de manera que va a tener una presencia destacada Beethoven en nuestras programaciones de cámara, perdón, para el próximo, a partir de enero, pero ya vamos a ir dando marcas. No se trata de tocar a Beethoven todo el rato, en absoluto. Se trata de conocer el universo sonoro de Beethoven. Y para eso ya nos estamos adelantando con sus dos grandes predecesores que tuvieron una enorme influencia estilística y musical en Beethoven, como pueden ser Haydn o Mozart, y luego las continuidades, como puedan ser Krömer o bueno, veremos más adelante un Schubert también, de la continuidad del estilo beethoveniano. Lo continuaremos ya en el próximo trimestre, el del invierno, con una de las novedades de este ciclo, que será que incorporar una línea de trabajo vinculada al piano. Y, por lo tanto, esa línea de pianismo también va a estar muy centrada en la figura de Beethoven. Pero continuamos este año con también un aspecto dedicado a la lírica, en este caso con la soprano Rosina Herrera y el músico Nauset Mederos,
en obras, sin embargo, más contemporáneas, como ven, desde Ernesto Hafter, Antón García Abril, Blanca Báez, Luis Coviella, de La Palma, Isaac Albéniz o Lothar Siemen, de Gran Canaria. Realmente será una visión, como dije antes, histórica, lo que no necesariamente la vamos a hacer de forma cronológica, porque entendemos que es un poco más aburrido hacerlo de esa manera. Este era uno de los grupos que les comentaba, como siempre, alguna presencia, en este caso nacional e internacional, que Música Alquémica, el grupo, con sobre todo Lina Turbonet, una de las mejores solistas de violín de la actualidad, y además en un programa llamado La Bellezza, que lo es, se llama así porque sin duda lo es. Es un recorrido por toda la implementación técnica que el violín tiene a lo largo del siglo XVII. Realmente toda la sonoridad del violín se trabaja técnicamente durante el XVII y hoy en día seguimos viviendo de esa creación técnica musical y sonora. Por lo tanto, Lina va a hacer un recorrido por los grandes autores del XVII, como es el Matthäus, Marini, Schmelzer, uno de los grandes, Falconieri, sobre todo Franz von Weber, que va a ser el núcleo principal y duro, y luego también los continuadores en este sentido, como Peschoff o Buxtehude o el propio Sima, que continúan ya a principios del 18 con toda esta actividad. Va a ser un concierto, insisto, de verdaderamente una joya, al igual que el resto de la temporada sin duda, pero este especialmente. Y terminaremos también ya en diciembre, el 17, con obras de Bach, Brahms y un encargo a Gustavo Trujillo, que va a representar Quantum Ensemble sobre la escena también, que es otro de nuestros habituales, y que cierra en este caso la temporada del ciclo de cámara hasta diciembre, y luego el ciclo tendrá continuidad hasta junio realmente, con nuevas líneas. No dentro del ciclo de cámara, pero sí dentro de la actividad que hacemos con el órgano de la Sala Sinfónica. Ya saben que es un órgano muy peculiar. Tendremos en este caso a Loreto Aramendi, una de las grandes concertistas de órgano de nuestro país, y que va a ser obras de Buxtehude también, como vimos, Rachmaninoff, Liszt o Turmenimir. Es un recorrido por el órgano en su versión sinfónica, es decir, en su versión más sonora, donde toda la tubería está a pleno rendimiento y por lo tanto muy, muy espectacular. Recuerden que nuestro órgano tiene 2.658 tubos, es decir, por cada uno de ellos suena de forma distinta. Entonces, hacer un control de todo esto desde los 11 teclados que tiene el órgano es también casi un toca, no solo la música que sale, sino cómo se toca. Continuamos, por supuesto, y ya fue presentado por la consejera, la Sinfónica de Tenerife, simplemente una mención a los conciertos de la temporada que va a realizar en auditorio y con obras de Strauss, Mahler, Schumann, Shostakovich, Ginastera, Mozart, Hummel, Beethoven, Copland y Brahms. Y un concierto en familia, que es el circo, que veremos, como bien ha dicho la consejera, si realmente podemos ofrecerlo a los niños y niñas de los colegios en función de la normativa o tendrá que hacerse online. Fimusité, que también ha sido mencionado, es otra de las citas que tendremos este septiembre, con ese estreno mundial de La Casa de Papel en concierto. Y como antes también comentó nuestra consejera, tendremos toda la actividad educativa. Aquí hemos mencionado simplemente que este año somos sede del Encuentro Nacional de Organizadores de Conciertos Educativos, que reúne a todas las orquestas y auditorios españoles, y vamos a tener ese encuentro titulado así, La música en comunidad. Vamos a hablar de participación, de inclusión y de bienestar a través de la música. Creo que es un año justo para hablar de estos temas, aunque estaban previstos antes de la pandemia, pero sin duda música y salud, música y bienestar van a ser también uno de los elementos que acompañan a la cultura seguramente.
no nos quedará otro remedio. Será los días 19, 20, 21 de noviembre, con encuentro, además va a ser un encuentro internacional, con muchos ponentes tanto internacionales como nacionales. Continuamos en la miscelánea de actividades que tenemos en auditorio con, bueno, uno también de nuestros clásicos, el Mesías de Händel, que lo tocamos con una orquesta invitada, en este caso la orquesta de Instruments of Time and Truth, dirigida por Edward Higginbotham, y que va a tener como coro núcleo al Oxford Consort, y luego unimos todos los coros y voces de Tenerife, es decir, todo el conjunto coral de la isla se reúne y de hecho ya tienen las partituras y ya están trabajando para hacer este concierto, de ahí a que se llame Mesías Participativo, es decir, las grandes partes corales de esta obra, que son muchas, no solo el Aleluya, van a ser interpretadas por todo el conjunto de coros, comandados, como he dicho, por el Oxford Consort y Higginbotham, pero con la unión de todos los coros de la isla. Son muchas voces sonando al unísono en la sala. Bien, eso con respecto a la música. Tenemos más actividades en música, pero bueno, estamos todavía con este tema de los aforos, sobre todo en las cuestiones de intermediación, cerrando. Esperamos tener musical también en la Navidad, pero estamos pendientes del tema de los aforos y saber realmente cuántas personas podrán entrar a la sala. Y lo mismo con algunos otros conciertos que yo creo que van a ser, de pop sobre todo, que van a ser las delicias del público. Pasamos al bloque de artes escénicas y nos encontramos con los dos festivales que hemos trasladado a esta época, el MEI, que ocurría en la primavera, y el FAM, que ocurría en junio, que hemos trasladado a esta época del otoño. Salta un vídeo, creo. Bueno, como recordarán, ya el MEI fue presentado por la consejera, pero este es otro MEI distinto, este es el MEI post-coronavirus, realmente con cambios importantes, porque si bien había compañías canarias, ya las había en el anterior formato, esta edición de este año, esta edición especial, va sobre todo a fundarse en compañías canarias. Pero hemos trabajado con esas compañías nuevas posibilidades, nuevos textos que tienen que ver sobre todo con las autorías. Hemos trabajado mucho la autoría teatral, en este caso tenemos textos desde Pérez Galdós, Rafael Arozarena, Federico García Lorca o Lope de Vega, autores, algunos de ellos vivos como Juan Mayorga, Lluís Pascual, Miguel Ángel Martínez, por supuesto, Max Aup, Geray Rodríguez, o Fabio Rubiano, Aranza Coello y Ricardo del Castillo. ¿Qué implica todo esto? Fundamentalmente, este trabajo con compañías canarias lo hemos dividido en 4 aspectos. Uno que tiene que ver con aquellas formaciones que han obtenido las ayudas a la producción del Cabildo de Tenerife y, por lo tanto, MEI es su lugar de estreno. Si bien, y como ha explicado perfectamente la consejera, hemos trabajado en todo momento en línea. Por ejemplo, uno de estos estrenos que tenía que ocurrir en Tenerife, que es el Informe Lope, pues hemos podido pactar con el Festival Temudas para que ocurra allí, el estreno realmente canario ocurra en el Festival Temudas de Las Palmas, a continuación viene aquí. De esta manera, esta obra tendría 2 funciones que si nosotros nos empeñamos en que el estreno sea aquí, no hubiera podido hacerla de Gran Canaria. Esa Festival Temudas, Mueca y MEI. Hay una continuidad en el proceso. Festival Temudas empieza el 25 de agosto y acaba el 13 de septiembre. Ese fin de semana será el de Mueca y nosotros ese mismo domingo por la tarde, cuando acaba Mueca, empezamos MEI hasta el 27 del mismo mes, para que haya
una continuidad y una consonancia y un trabajo, como bien explicó al inicio la consejera, en red entre los festivales de teatro canarios. Otra de las opciones es reformatear obras. Por ejemplo, una de las obras de Burka Teatro es para calle, pero hemos hecho una nueva producción para sala para que pueda ocurrir dentro de la sala, con las medidas oportunas, evidentemente, y que luego además tenga el doble formato para seguir girando tanto en calle como en el resto de salas canarias. Hemos encargado piezas, como por ejemplo Todo es cielo, por eso teníamos a Geray Rodríguez como dramaturgo, aunque no es su función habitual. Le hemos encargado a Geray que reúna versos de la literatura canaria en un contexto dramático, de manera que tendremos a 2 actrices haciendo una pieza dramática, pero basada en textos de la literatura canaria. De hecho, Todo es cielo es un verso de Rafael Arozarena, por eso está como uno de nuestros autores dramáticos en este caso, aunque sea un poeta. Y por último, coproducciones como el San Juan de Max Aup con el Teatro Cuyás, se estrena el Cuyás y viene inmediatamente a nuestro festival y cierra, de hecho, el Festival May. Es una obra descomunal. En España solo se ha hecho una vez, lo hizo el Centro Dramático Nacional. Es una versión reducida porque la obra original tiene 38 actores y evidentemente eso no, casi si tenemos a 38 actores no podríamos tener público en la sala. Entonces hemos hecho una versión reducida, pero reducida a un formato grande de 10 actores y actrices y que representa la compañía Teatro La República de Las Palmas. Es una mezcla de compañías también, tanto de Tenerife como de Gran Canaria, las que componen este MEI. Y la única opción nacional que hemos mantenido y hemos respetado es El romancero gitano, de Nuria Esper, porque bueno, la teníamos programada ya y así lo queríamos mantener en este nuevo formato. José Luis, porque es un lujo tener a Nuria Esper aquí. Sin duda, sin duda. Siempre. Sin duda. Es una ganancia, sin duda, mantenerla en la programación. Y una adaptación de Lluís Pascual excelente del romancero de Lorca. Bien, pasemos al siguiente festival, que es FAM, también se lanza un vídeo. Bien, de FAM decir varias cuestiones. Una de ellas es que abarca una diversidad estilística grande, siempre lo ha hecho. Tendremos danza de calle, tendremos danza de sala, tendremos mucha danza contemporánea, tendremos danza con diversidad funcional. Es decir, hay muchos aspectos transversales que abordamos desde FAM. Eso lo ha hecho merecedor de varias cuestiones. Una de ellas, para mí la más importante, es el sello F, Europe for Festivals, Festivals for Europe, que reúne a los festivales regionales, pero que desde la Comisión de Cultura de la Unión Europea se consideran que tienen ámbito europeo. Es decir, que aunque ocurran a nivel regional, su implementación y el nivel de su programación lo convierten en un activo para la actividad cultural europea. Ese sello nos hace valedores también de ciertas ayudas, en este caso del INAEM, por eso también hay una mayor presencia de danza a nivel nacional. Pertenece a 2 programas ayudados por el INAEM, uno es Danza Escena y el otro A Cielo Abierto para la danza en formatos de exterior.
Tendremos muchos estrenos. Toda la presencia canaria serán estrenos. De hecho, hemos encargado obras para que ocurran en el FAM. Hemos también, en esta consonancia absoluta con las líneas que saca la Consejería de Cultura, Educación, Deportes y Museos, no me dejo nada, ¿verdad, consejera? Que lleva la consejera, las líneas de producción, pues también tienen aquí en FAM su espacio de representación. Y hay una novedad este año, y es que si FAM, lo seguimos llamando FAM, Festival de las Artes del Movimiento, no va a tener una presencia reducida en el tiempo, porque el resto de festivales de danza, que en el caso de Tenerife ocurren otros 4 más, somos 5, también se han tenido que trasladar al otoño. En este caso, y por instrucciones de la consejera, hemos dicho no podemos ser nosotros el elefante en la cacharrería, tenemos que meternos en los intersticios en los que ocurre el resto de festivales. De manera que está unificado en el cronograma de trabajo desde Danza Attack, que es quien arranca, luego Más Danza, luego Cuadernos Escénicos y finalmente Canarios de Dentro y Fuera. Son los otros 4 festivales de danza que ocurren y en medio de todo eso está ocurriendo FAM. Digamos que es una edición por eso muy especial, porque no se va a concentrar en el tiempo, si bien tenemos algunos días y algunas semanas con un mayor volumen, sino que va a atender sobre todo esas necesidades del sector de bailar, de tener actividad, de tener presencia en los escenarios y de, por lo tanto, conseguir funciones también. Y para que no se solapen con otros festivales, nosotros estamos en medio. Eso implica que la programación se extiende en el tiempo. No va a tener un formato reducido, por eso ponemos realmente todos estos meses, porque ya esta semana, el día 31, hacemos un estreno, una coproducción con el Centro Nacional de Danza de Ljubljana, en Eslovenia, y que hemos seguido adelante y que va a tener un formato mixto, porque habrá una parte que es online y otra parte presencial, y al mismo tiempo en el Teatro Nacional de Ljubljana se estará viendo también la parte online en la que ellos participan. Esto lo tendremos este día 31 en la Sala La Granja, porque también hemos ampliado nuestros espacios colaborando con otras instituciones, como el Gobierno de Canarias en este caso, para ocupar todos estos sitios y poder sobre todo dar garantías a las compañías de celebración de sus funciones. Las compañías, porque bueno, muchas están en ERTE, no han salido, otras muchas tienen que ubicar sus producciones en los tiempos en los que ocurren. No hablo solo de Canarias, evidentemente, hablo a nivel nacional, y eso implica pues, bueno, que hemos decidido dar esas facilidades para que nadie se quede sin función, en cualquier caso. Por eso ampliamos nuestro tiempo de repertorio. Y eso implica también el trabajo con las residencias, que es un hábito o un habitual en el trabajo de auditorio. Es tan importante la representación escénica como la investigación escénica. Para llegar a representar algo hay que investigar previamente y en el caso en nuestro caso, bueno, hay estas que estamos mostrando y muchas más que seguirán ocurriendo durante el otoño. La propia Carlota Mantecón, Ígnea, que es el colectivo La Majara, donde hay varios autores canarios, La Carne de Paula Quintana, o el Numa Circuit, que en este caso es de música, aunque intervienen también bailarines, como ven ahí, Elida Dorta y Daniel Abreu, junto a la pianista Rebeca Piris y a Nika 30 en el vestuario. Seguiremos ampliando tanto las funciones de FAM, como, es decir, el catálogo no está cerrado, como las residencias que sigan ocurriendo en el resto del otoño. Como decía antes la consejera, el Tenerife Artes Escénicas y Música, el programa que en este caso no ocurre en auditorio, sí es gestionado por auditorio y realizado por auditorio, y llevamos 217 funciones de 88 compañías distintas a 27 ayuntamientos de toda la isla que participan y a 3 salas también que no son públicas, son de titularidad privada o de otra titularidad pública, como puede ser la sala del Paraninfo Universitario, pública, aunque no pertenece al Cabildo Insular. Bueno, es un despliegue para que en este otoño ninguna compañía canaria se quede sin funciones. Y de hecho, muchas repiten,
en esas 217 que podemos ofertar a la ciudadanía de la isla. Y por último, y seré más rápido, el bloque de ópera. En este caso ha habido variaciones más grandes. Evidentemente la ópera es más complicado de gestionar con la normativa que tenemos actualmente, y eso implica que la estamos introduciendo en formatos pequeños dentro del ciclo de cámara, como nombramos la presencia de Filippo Minecchia, el contratenor, en el programa Al Capone, o de la propia Rosina Herrera en el programa Contemporáneo. Ampliaremos también el próximo trimestre, o sea, en el primer trimestre del año, con ópera de cámara. También dentro del ciclo de cámara tendremos de cámara, y en este último trimestre del año ofreceremos un requiem, bueno, que además, en este caso dirigido por Alessandro Palumbo, es uno de los requiem más bellos que existe, estreno en España, el requiem de Donizetti, y que va a ser también el tributo de Ópera de Tenerife, de Auditorio de Tenerife, de la Consejería de Cultura, a las víctimas de esta pandemia que hemos sufrido a nivel canario. Será este requiem, que como saben es una misa de difuntos realmente, los requiem. Y así abriremos el programa de ópera con este estreno a nivel nacional de este requiem bellísimo, que será interpretado también por solistas canarios. Continuaremos con lo que haremos en ese último trimestre del año, que es la Lucrecia Borgia. Recuerden que la Lucrecia Borgia era la ópera que se estaba escenificando en el momento del cierre, en el momento de la pandemia. De hecho, esa noche teníamos el ensayo pregeneral, estábamos a escasos días de estrenarla y, bueno, hemos querido que sea también el título que represente, básicamente porque además es una coproducción con otros 5 teatros de gran calado a nivel europeo, desde Maestranza de Sevilla, el Teatro Regio di Parma o el Comunale de Bolonia, o la Ópera de Oviedo y el Colón de Buenos Aires, que luego continuarán en la gira. Por lo tanto, teníamos que representarla, arrancar esta producción, darle estreno para que luego pudiera continuar la gira europea y americana. Mantendremos a gran parte de los solistas, no todos, pero sí a su estrella principal, que en este caso es Yolanda Aullanet, la gran canaria Aullanet. Y por último, en diciembre, como siempre, hacemos una versión lírica, una gala, que en este caso además tenemos a 3 artistas de gran lujo, aunque solo hemos puesto 2, porque el tercero todavía no lo podemos confirmar, que es la gran Olga Peretiatko, en cualquier caso, una de las sopranos a nivel mundial más destacadas y con mayor presencia en todos los grandes escenarios del mundo, y dirigidos además por un director que le va a la saga, que está en los grandes fosos de orquesta de todos los teatros, todos los opera houses a nivel internacional, como es Sesto Quattrini. Y con esto y algunas cosas más que irán ocurriendo y que les iremos contando, llegamos al final del año para luego continuar desde el 1 de enero en adelante. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. José Luis, luego continúas tú, pero efectivamente es que estamos siempre a expensas de cualquier modificación normativa, legislativa, cualquier orden que venga de las autoridades sanitarias. Entonces, todo va a depender de lo que nos permita el coronavirus y los avances en materia médica, que necesariamente pues, puede determinar o que mejore el aforo y podamos desarrollar otras actividades o otras iniciativas, o lo contrario. También cabría la posibilidad. Nosotros vamos a cruzar los dedos para que todo vaya conforme a lo previsto y se desarrolle conforme está establecido en la programación.
Mira, una de las directrices de la consejera fue aplazar, no cancelar, porque cancelación ya es un cierre definitivo de la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, para no dar esas malas noticias también a los grupos y a los artistas. La mayor parte de la actividad la hemos podido aplazar y relocalizar, no solo en este cuatrimestre, evidentemente. Por ejemplo, yo no he nombrado Ópera Estudio. Ópera Estudio la trasladamos a marzo. No es que no ocurra, sino que se traslada porque era imposible realizar las audiciones, era imposible tener todo ese elenco internacional. Teníamos en aquel momento, pues Sheila hasta aquí, o sea, recuerdo que eran más de 140 personas apuntadas, pero las nacionalidades, Sheila, no sé si recuerdas el número, pues más de 40 nacionalidades distintas, que era muy difícil convocar por las restricciones aéreas, etcétera, etcétera. Entonces, son programas trasladados. Y en muchos otros casos ha sido un gran esfuerzo, pero también muy divertido, el poder reconstruir, reconvertir. Y ahí sí ha habido un trabajo, debo decir, una colaboración absoluta por parte de todos los artistas, de entender la situación, de entender que estamos en un nuevo escenario, que los teatros del mundo están ahora sujetos a las contingencias del coronavirus y, por lo tanto, ha habido todo un trabajo en red. Hemos participado en innumerables foros regionales, locales, nacionales, europeos, panamericanos, etcétera, etcétera, donde estábamos discutiendo ahora qué, ahora hacia dónde miramos, ahora cómo reconvertimos, con la idea también de no modificar las circunstancias que, como yo dije al principio, ponen en pie nuestro quehacer, que son las artes en vivo. Realmente es parte de una orquesta la respiración de los músicos. Y eso hay que también oírlo, no solo los instrumentos. Entonces, esa relación que se establece entre el público y los artistas también tiene que mantenerse, y ahora mismo los espacios de artes en vivo somos los garantes de que eso ocurra, de que todo no se vaya al modo online, porque tampoco estamos preparados para el modo online. Hay una brecha digital amplia, hay una falta de hábito cultural de consumo online, hay todo un tema de gestión de derechos que no está legalmente aclarado, digamos, no es del todo claro cómo se gestionan los derechos online. Entonces, todo eso nos lleva a replantear muchas cosas. Estamos yendo a un modelo mixto. Por ejemplo, algo que no comenté, May sigue teniendo la marca iberoamericana. Aunque no haya ninguna compañía iberoamericana, tendremos talleres impartidos por dramaturgos iberoamericanos, en concreto un conjunto de argentinos que pasó su confinamiento en España. Tendremos toda una serie de charlas online sobre diversas temáticas, entre ellos las nuevas teatralidades, la presencia de la mujer también en el teatro latinoamericano, o las relaciones en teatro y política en el caso del continente latinoamericano. Y todo eso lo tendremos en versiones online previas a las funciones y acorde a la programación. El Día de Valientes, de Burka Teatro, hablaremos sobre el teatro y mujer. El Día del San Juan hablaremos sobre teatro y política. El Día de Todo es Cielo hablaremos sobre las nuevas teatralidades. Ahora tenemos teatro en los escenarios, pero también en los comedores, en las cocinas, en los baños, en los balcones, en todos los recovecos. Y eso es una parte también de lo que ha ocurrido y lo que nos ha dado el coronavirus. El teatro siempre ha dado cuenta de lo que ocurre en la sociedad, ocurra lo que ocurra en esa sociedad. Y de eso nos toca seguir hablando, hay que hablar del coronavirus. Hemos participado en un festival online llamado Red de Redes, con un ciclo online, hablando de la fragilidad de los creadores en el confinamiento. Y se ha creado una pieza de danza por una bailarina, una intérprete canaria, que ha sido vista en todo el mundo a través de este festival, justamente hablando de eso, porque también son elementos que tenemos que reconstruir. Hay que dejar archivo artístico de esta época, no olvidarla, sino trabajar con ella, simplemente. En eso estamos. Y creo que ahí el auditorio puede hacer un gran papel, sin duda, lo está prestando ya, y sobre todo ese entramado y trabajo en red en todos los niveles. El coronavirus ha llegado para quedarse,
pero más allá de las incertidumbres, centrémonos en que nosotros vamos a poder con el coronavirus, en el sentido de que no vamos a permitir que acabe con la cultura. Nosotros nos vamos a adaptar siempre, en cualquier momento, en cualquier ocasión, a las circunstancias establecidas por la normativa, por las autoridades sanitarias, pero la cultura va a salir adelante. Y aquí el auditorio va a dar el do de pecho en esta ocasión para que eso sea así. Mejor dicho. ¿Una pregunta más? Pues si no hay preguntas, muchísimas gracias por su asistencia y concluimos la rueda de prensa.